En este video les voy a hablar sobre el teorema del coseno, o también conocido como ley del coseno. Lo que nos dice este teorema es lo siguiente. El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos lados multiplicados por el coseno del ángulo que formaron. Y acá les voy a explicar más, así nos parece un poquito más fácil. Este sería nuestro triángulo. Sus ángulos A, B, C. Su lado sería el opuesto de A, opuesto de C y opuesto de B. ¿Qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, vamos a tomar el lado A. Lo que nos está diciendo esta fórmula es que el cuadrado de algún lado, o sea, en este caso tomé el lado A, es igual a la suma de los dos otros lados, es decir, B y C al cuadrado, menos el doble de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué quiere decir del ángulo que forman? Estos dos ángulos forman, B y C, forman el ángulo A. En el caso de B, yo al tomar el lado B, lo que nos dice lo siguiente. El cuadrado del lado B es igual a la suma de los otros dos lados, es decir, A y C al cuadrado, menos el doble de estos dos lados por el coseno que forman estos dos lados, que es decir, A y C forman el ángulo B. Cuando tomo el lado C, lo que nos dice es lo siguiente. El cuadrado de C es igual a los otros dos lados, en este caso A y B al cuadrado, menos el doble de estos dos lados por el coseno que el ángulo que forman. Es decir, estos dos lados, A y B, forman el ángulo C. Entonces lo que vamos a tener en cuenta a la hora de aplicar este teorema serían estas tres formulitas dependiendo del ejercicio que nos den. Para saber y para darnos cuenta cuándo se aplica este teorema, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Cuando nos dan de dato un ángulo y los dos lados que lo forman. Por ejemplo, este sería nuestro triángulo. Nos dicen un ángulo y los dos lados que lo forman, es decir, el lado B y el lado C. Este puede ser una de las alternativas. O también otra de las alternativas serían cuando se nos presentan como dato tres lados, es decir, A, B y C. Y ahora lo que haremos para entender mejor el tema es proceder con algunos ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio que nos pide encontrar el ángulo alfa, que en este caso está marcado con θ. Y acá que se nos dan como dato tres lados, como los habíamos hablado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es identificar los lados y los ángulos. A este ángulo A, su lado opuesto A. Este ángulo lo nombro B, su lado opuesto B. A este ángulo C y su opuesto C. Al tener estos tres lados como datos, podemos usar esta fórmula. La voy a copiar. Acá. Dada la fórmula, yo lo primero que hago es despejar, porque lo que nos está pidiendo es este ángulo. Entonces vamos a despejar. Esta parte, como está sumando, va a pasar restando. Entonces quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado.
Esta parte es la que está multiplicando y va a tener que pasar dividiendo con el mismo signo. Menos 2b por c. Y nos quedaría coseno del ángulo A. Y para que quede esta solita, esta pasa como arcoseno. Lo que hice primero es despejar. Como esta parte está sumando, la pasé acá en este lado restando. Esta parte está multiplicando. Y multiplicando pasaría dividiendo con el mismo signo. Y nos quedaría coseno del ángulo A. Pero, como yo quiero saber solamente el ángulo A, este coseno pasaría como arcoseno. De todo esto nos quedaría el ángulo A. Si nosotros colocamos esto directamente en la calculadora, nos daría un resultado. Pero no tenemos que acordar que hay que poner la función de grados, minutos y segundos. Y así nos daría un resultado de 41 grados, 10 minutos y 16 segundos. Y esto sería lo que mediría el ángulo A. Ahora vamos a seguir con otro tipo de ejercicios, que sería hallar el lado X. Primero lo que vamos a hacer es nombrar los lados y ángulos. A este le voy a poner ángulo A, su opuesto lado A. Ángulo B, su opuesto lado B. Y ángulo C finalmente con su opuesto lado C. C, lado C. ¿Qué vamos a hacer acá? Como acá nos pide hallar el lado C, vamos a tomar la formulita que habíamos explicado anteriormente, que vendría a ser esta. ¿Por qué? Porque nos pide hallar el lado C. Vamos a proceder a pasar la fórmula cuadrado de C más el cuadrado de A más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo C. En este caso lo que vamos a hacer es reemplazar, por ejemplo acá, C vendría a ser nuestra incógnita al cuadrado igual a el lado A, que sería 13 centímetros al cuadrado, más el lado B, 9 centímetros al cuadrado, menos 2 por 13 por 9 por el coseno del ángulo C. Del ángulo C, que valdría en este caso 120 grados. ¿Qué vamos a hacer? Como esta parte está al cuadrado, lo que podemos hacer es ponerle una raíz, lo que significa que acá también tendríamos que colocarla. De este modo se simplificaría esta parte. Acá me equivoqué, sería 13 y B equivale a 9. Y para hacerlo de la manera más fácil, lo que hago es poner toda esta parte bajo la calculadora, lo que a mí me dio un resultado de 19,15, y como estamos hablando de acá de lados, sería 15 metros como resultado. Y finalmente ahí es cuando concluimos con el teorema del seno.